Ella tenía 58 años, cuando lo perdió todo. Su esposo murió, las deudas llegaron, y una noche tuvo que vender sus propios muebles para poder comer. Su casa quedó vacía, su corazón también. Solo le quedaron 3 monedas, dentro de un frasco. Tres. Esa noche pensó en rendirse. Pensó que su vida había terminado. Pero lo que hizo con esas 3 monedas, cambió su destino para siempre. Esta no es solo una historia silenciosa, es la historia de cómo una mujer reconstruyó su vida como si algo estuviera a punto de romperse. Rosa tenía 58 años cuando escuchó los golpes en la puerta. 3 golpes secos, no eran horas de visitas. Cuando abrió, encontró a 2 hombres empapados por la lluvia. Uno de ellos, con el casco de motocicleta todavía puesto. No tuvo que preguntar. Lo supo antes de que hablaran. Las piernas se le doblaron lentamente, mientras uno de ellos decía con voz torpe: «Señora, hubo un accidente en la carretera». El resto de las palabras se volvieron un zumbido lejano. Su esposo, Martín, no regresaría a casa. 40 años juntos, terminados en una frase. El café seguía caliente en la cocina. Las pantuflas de Martín estaban junto a la cama. Su chamarra colgaba detrás de la puerta. Todo seguía ahí, menos él. El funeral pasó como pasan las tormentas fuertes, rápido y devastador. Rosa no lloró mucho ese día. Estaba en shock, pero el verdadero dolor empezó después, cuando la casa se quedó vacía. El silencio se volvió insoportable. El sonido del reloj en la pared parecía un martillo golpeando cada segundo. Tac, 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 tac. Cada noche se sentaba en la cocina mirando la silla donde Martín solía cenar. Sin darse cuenta, servía 2 platos. Luego recordaba a y retiraba uno. El problema no era solo la tristeza. Era el dinero. Martín siempre había trabajado como chofer. Rosa nunca tuvo empleo formal. Toda su vida se dedicó a cuidar la casa y a sus hijos. Nunca hablaron de ahorros. Nunca hablaron de por si algo pasa, porque uno nunca cree que algo va a pasar hasta que pasa. El primer aviso llegó 2 semanas después. La renta. Rosa contó el dinero 3 veces. No alcanzaba. Vendió el microondas. Pegó la renta, pensó que podría arreglárselas, pero el siguiente mes vendió la televisión. Y el siguiente, el refrigerador. La casa comenzó a sentirse como una bodega vacía. Una noche particularmente fría, Rosa se sentó en el suelo de la cocina. Ya no había mesa, solo un foco amarillo colgando del techo. Ahí, abrazándose las rodillas, lloró por primera vez desde el accidente. No lloró bonito. Lloró como llora alguien que tiene miedo de verdad. «No sé qué hacer, Martín», susurró. «No sé vivir sin ti». Esa frase quedó flotando en el aire, porque era verdad. No sabía. Nunca había tenido que hacerlo. Los días siguientes fueron más duros. Buscó trabajo. En tiendas, en cocinas, en casas. Siempre la misma respuesta. Le llamamos. Nadie llamaba. La edad se había convertido en una puerta cerrada. Una tarde, regresó caminando lentamente bajo el sol, con los pies adoloridos y el estómago vacío. Entró a la casa y se sentó en la cama. Miró el techo durante mucho tiempo. Pensó algo que le dio miedo pensar. Tal vez ya no vale la pena seguir en el cuarto. Estaba oscuro. Y por primera vez en su vida, Rosa sintió que el futuro era un lugar vacío. Esa noche, casi no durmió. Escuchó perros ladrar o noto pasar el viento contra la ventana. La peor noche de la vida de Rosa no fue cuando murió Martín. Fue 3 semanas después, cuando se terminó el dinero. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio de paz. Era un silencio pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Rosa, de 58 años, estaba sentada en el suelo de la cocina, mirando un plato vacío. No tenía hambre, tenía miedo. El reloj marcaba las 11 de la noche, y la única luz encendida era la de la estufa. La renta estaba vencida, la alacena casi vacía. Food inexistente. Sobre la mesa había una libreta donde había intentado hacer cuentas. La hoja estaba llena de números tachados. Ninguno funcionaba. «No alcanza, no alcanza, no alcanza», repetía en voz baja. Entonces, pensó algo que la asustó. Pensó en vender la casa. Pensó en irse a vivir con algún hijo, aunque no hubiera espacio. Aunque no quisiera ser una carga. Pensó incluso en desaparecer sin avisar. No porque quisiera morir, sino porque no sabía cómo seguir. Y entonces,
Recordó algo pequeño, algo insignificant, algo que Martín hacía siempre que recibía su pago. Separaba unas monedas en un frasco de vidrio. Nunca explicó por qué. Solo decía: es para que nunca nos quedemos sin nada. Rosa se levantó lentamente. Buscó el frasco en un cajón. Estaba casi vacío. Solo 3 monedas en el fondo. La sostuvo en la mano durante mucho tiempo y empezó a llorar otra vez. Pero esta vez no era solo tristeza. Era miedo. Miedo al futuro. Miedo a quedarse sin comida. Miedo a desaparecer lentamente. Se sentó en el suelo de la cocina, sosteniendo esas monedas, y dijo en voz baja: no puedo rendirme. Todavía no. Fue la primera vez que lo dijo en serio. No porque tuviera un plan, no porque tuviera dinero, no porque tuviera esperanza, sino porque no tenía otra opción. Y ahí, en esa cocina casi vacía, sin saberlo, Rosa estaba a punto de empezar algo que cambiaría su destino. Algo pequeño. Algo ridículamente pequeño. Poderoso, más poderoso que el miedo. En ese momento sonó el teléfono. Era su hermana mayor, Julia. No hablaban desde hacía meses. Rosa contestó sin ganas. Bueno, ¿te escuchas mal? ¿Estás llorando?, preguntó Julia. Rosa intentó mentir. No, estoy bien, pero la voz se le rompió. Y empezó a llorar. No pudo detenerse. Lloró como una niña, como alguien que llevaba demasiado tiempo siendo fuerte. Julia no dijo nada durante varios segundos, solo escuchó. Y luego habló con una calma extraña. Mañana voy a verte. Julia llegó al día siguiente temprano, con una bolsa de pan y café. Cuando entró a la casa, lo entendió todo sin preguntar. Los espacios vacíos, el refrigerador casi sin nada, la mirada cansada de Rosa. Se sentaron en la cocina. Rosa habló durante casi una hora, del accidente, del dinero, del miedo de no encontrar trabajo, de sentirse inútil a su edad, y al final dijo algo que casi: no sé cómo empezar otra vez. Julia tomó su mano. Yo tampoco sabía cuando me pasó a mí. Rosa levantó la mirada. No sabía de qué hablaba. Julia nunca contaba sus problemas. Julia respiró profundo. Cuando perdí mi casa, dormí 3 meses en el sillón de una amiga. Rosa abrió los ojos sorprendida. No te lo conté porque me daba vergüenza. La cocina quedó en silencio. ¿Y cómo saliste de eso?, preguntó Rosa. Julia sonrió apenas. Por un consejo muy extraño. Julia le contó que un día, cuando no tenía ni para el transporte, conoció a un anciano afuera de una iglesia. Un hombre muy mayor, desconocido, sentado en una banca. Él le preguntó por qué lloraba. Julia dudó en responder, pero terminó contándole todo. El anciano escuchó sin interrumpir, y cuando terminó, le dijo algo que parecía demasiado simple. La gente se arruina porque se deja al final de su propia vida. Julia recordó que se molestó al escuchar eso. No entendí, dijo Julia. Pensé que se burlaba de mí. Pero el hombre continuó. Antes de arreglar tu vida, arréglate a ti primero, aunque sea con una moneda. Rosa escuchaba en silencio. Julia continuó. Luego me dijo algo más raro todavía. La disciplina pequeña salva vidas grandes. Rosa frunció el ceño. ¿Y eso qué significa? Julia sacó una moneda de su bolsa y la puso sobre la mesa. El sonido metálico resonó en la cocina vacía. Significa empezar con algo tan pequeño que el miedo no pueda detenerte. Rosa miró la moneda, luego a su hermana, luego otra vez la moneda. Algo dentro de ella se movió. No esperanza todavía, pero sí una chispa. Ese hombre me enseñó 7 reglas, dijo Julia. ¿Quién era?, preguntó Rosa. Julia se encogió de hombros. No, lo volví a ver. Rosa preguntó, en voz baja. ¿Crees que era un ángel? Julia sonrió. No lo sé. Puro mi salvo. Julia empujó la moneda hacia Rosa. Empieza hoy. Rosa dudó. ¿Con una moneda? Con una decisión. Rosa tomó la moneda lentamente. La sostuvo entre sus dedos temblorosos, y por primera vez desde la muerte de Martín, sintió algo diferente al miedo. Sintió dirección. Pequeña, frágil, pero real. Julia se levantó y dijo, mañana te cuento la primera regla. Antes de salir, agregó, tu vida no se acabó. Rosa solo se detuvo un momento. La puerta se cerró. Rosa se quedó sola en la cocina, con la moneda en la mano. Y por primera vez en semanas, el silencio no dolía tanto, porque ahora había algo más en la habitación. Una posibilidad. Esa noche,
Rosa no guardó la moneda, la dejó sobre la mesa. La miraba como si fuera algo extraño, como si ese pequeño objeto tuviera un significado que todavía no lograba entender. Durmió poco, pero no fue una noche de desesperación como las anteriores. Fue una noche de pregunta. A la mañana siguiente, Julia regresó. Traía una bolsa con frijoles, arroz y huevos. Nada lujoso, tan solo lo necesario. Se sentaron nuevamente en la cocina. Julia señaló la moneda. La moviste. Rosa negó con la cabeza. No sabía qué hacer. Julia asintió. Eso es normal cuando una vida se rompe. Uno deja de saber hasta las cosas más simples. Luego dijo, con voz tranquila, la primera regla es, esta págate, a ti primero. Rosa frunció el ceño. ¿Cómo me voy a pagar si no tengo dinero? Julia respondió sin prisa. No se trata de cuánto tienes, se trata de quién es primero. Julia tomó un frasco de vidrio vacío de la cocina, lo colocó frente a Rosa, luego empujó la moneda hacia él. Antes de comprar comida, antes de pagarte o daos, antes de cualquier cosa, guarda algo para ti. Rosa la miró confundida. Eso suena egoísta. Julia negó lentamente. No tan egoísta, es abandonarte. La frase cayó como una piedra en el agua. Rosa respiró profundo. ¿Y si lo necesito después? Julia sonrió. Lo vas a necesitar, Ann. Por eso lo guardas. Rosa dejó caer la moneda dentro del frasco. El sonido fue pequeño, pero algo cambió en el ambiente, como si la cocina dejara de sentirse tan vacía. Ese mismo día, Rosa decidió hacer algo que no hacía desde hacía años. Cocinó pan dulce para vender afuera de la casa. No por motivación, por necesidad. Vendió casi nada, solo unas cuantas piezas. Ganó 42 pesos. Cuando regresó a la cocina, miró el frasco, dudó. Mucho en ese dinero hacía falta. Pero recordó las palabras de Julia. Antes de cualquier cosa, separó 4 monedas. Las puso en el frasco. Y sintió algo inesperado en orgullo. Pequeño, pero real. A los días siguientes fueron difíciles. Algunos días no vendía nada. Otros días ganaba apenas lo suficiente para comer, pero el frasco nunca dejó de sonar, moneda por moneda, en día tras día. Incluso cuando dolía hacerlo, una semana después, Rosa le dijo a Julia, siento que no sirve de nada. Julia respondió, no estás guardando dinero todavía, estás construyendo el hábito que te va a salvar. Rosa no entendió completamente. Pero continuó. Pasaron los días, luego semanas. El frasco empezó a tener peso, no mucho, pero suficiente para notarlo. Al levantarlo, una noche, Rosa lo sostuvo entre sus manos y sonrió por primera vez desde el accidente. No era felicidad, era algo más tranquilo. Control. Julia volvió esa semana y levantó el frasco. Lo agitó suavemente. Las monedas sonaron como una pequeña campana. ¿Escuchas eso? Sí, respondió Rosa. Ese es el sonido de tu vida cambiando. Rosa se rió un poco. Suena muy pequeño. Julia respondió. Todas las vidas nuevas empiezan así. Antes de irse, Julia dijo, mañana te cuento la segunda regla. Rosa preguntó, ¿de verdad crees que esto puede cambiar algo? Julia la miró con seguridad. No lo creo. No sé. Esa noche, Rosa colocó el frasco junto a la cama, como si fuera un amuleto, como si protegiera algo más que monedas. Protegía una decisión, la decisión de no volver a quedarse sin nada, porque ahorrar es relativamente sencillo cuando hay algo que guardar. Lo difícil es cambiar la forma en que uno vive. El frasco ya no estaba vacío, no era mucho, pero pesaba, y ese pequeño peso empezó a despertar algo peligroso en Rosa. Una tarde regresó del mercado con el dinero contado. El gas estaba por acabarse, la renta seguía pendiente. Miró el frasco, lo tomó. Lo sostuvo en sus manos durante varios minutos. Solo Estevez, susurró la tapa, estaba a punto de girar, cuando escuchó la voz de Julia, en su memoria. No toques lo que estás construyendo para sobrevivir mañana. Rosa cerró los ojos. Le dolía la cabeza, le dolía el miedo, pero volvió a dejar el frasco en su lugar. Esa noche cenó solo arroz con sal, y lloró, no de tristeza, de frustración. Al día siguiente, Julia llegó sin avisar. Notó los ojos hinchados de Rosa. ¿Qué pasó? Rosa explotó. No alcanza nada. Estoy guardando monedas mientras la vida se me viene encima. Julia la dejó hablar. Luego sacó una libreta y la puso sobre la mesa.
Segunda regla: controla tus gastos. Rosa casi se rió. ¿Qué gastos? Si apenas sobrevivo. Julia abrió la libreta. Justamente por eso, comenzaron a escribir todo en renta. Comida, electricidad, pequeños antojos. Cosas por costumbre. Rosa se dio cuenta de algo que nunca había visto. Había gastos pequeños que parecían insignificantes, pero juntos eran enormes. En pan dulce diario. La tercera regla: que tu dinero trabaje para ti. Veladoras que compraba por hábito. Pequeñas compras impulsivas, para sentirse mejor. Julia fue directa. No es pobreza lo que te está asfixiando. Es desorden. La frase dolió, pero era verdad. Esa semana fue brutal. Rosa tomó decisiones incómodas. Dejó de comprar refresco. Redujo el gas cocinando solo una vez al día. Apagó luces innecesarias. Vendió una vajilla guardada para visitas. Cada decisión dolía. Era como despedirse de pequeñas comodidades que le daban consuelo. Una noche miró la cocina y susurró: parece que estoy retrocediendo. Pero no lo estaba. Estaba eliminando fugas. Lo más difícil no fue dejar gastos, fue enfrentar el orgullo. Un día, una vecina le ofreció vender sus empanadas afuera de su tienda. Rosa dudó. Nunca he hecho eso. Nunca habías enviudado tampoco, respondió Julia cuando se lo contó. Rosa entendió el mensaje. El control no era solo sobre el dinero, era sobre el ego. Pasaron semanas, y algo extraño ocurrió por primera vez desde el accidente. El dinero alcanzó para todo lo básico, sin tocar el frasco. Rosa hizo cuentas 3 veces. Era real, no sobraba mucho, pero no faltaba. El miedo comenzó a bajar de intensidad. Ya no era un monstruo gritando, era un susurro distante. Una noche, levantó el frasco. Pesaba más que antes, pero ahora no lo miraba con desesperación. Lo miraba con respeto. No sabía que podía hacer esto, dijo en voz baja. Julia sonrió. La mayoría de las personas no fracasan por falta de dinero. Fracasan porque no miran de frente lo que gastan. Antes de irse esa noche, Julia dijo: mañana viene la tercera regla. Rosa preguntó: ¿es más difícil que esta? Julia la miró con una mezcla de orgullo y advertencia. No, Anne es más valiente. Porque la tercera regla ya no se trata de sobrevivir. Se trata de crecer. Una mañana, Rosa levantó el frasco y lo puso sobre la mesa. Julia estaba sentada frente a ella. ¿Cuánto hay?, preguntó Julia. Rosa lo vació lentamente. Contaron juntas. No era una fortuna, Anne, pero tampoco era poco. Era la primera vez en meses que Rosa tenía dinero, que no estaba destinado a sobrevivir ese mismo día. Y eso daba miedo, mucho miedo. ¿Y ahora qué?, preguntó Rosa. Julia respondió con calma. Ahora empieza la tercera regla, que tu dinero trabaje para ti. Rosa frunció el ceño. El dinero no trabaja. Julia sonrió. Trabaja cuando lo usas para crear más dinero, no cuando lo gastas. El silencio se quedó en la cocina. Rosa miraba las monedas y billetes, como si fueran frágiles. ¿Y si lo pierdo?, Julia respondió. Entonces, aprendes. Pero si no lo intentas, nunca crecerá. Rosa respiró profundo. El miedo regresó por un momento, pero ya no era el mismo miedo de antes. El negocio de tamales comenzó a crecer, no de golpe, no de manera espectacular. Creció como crecen las cosas verdaderas, en lento, constante, firme. Pero con el crecimiento llegó algo nuevo, en tentaciones. Un vecino le ofreció asociarse para expandirse rápido. Un proveedor le ofreció créditos sin intereses si compraba el doble. Rosa sintió la emoción de crecer, y también el peligro. Julia llegó esa tarde, y la encontró inquieta. Chupesa. Rosa explicó las ofertas. Julia escuchó en silencio, y luego dijo: cuarta regla, protege tu capital. Rosa frunció el ceño. Eso significa significa no apostar lo que no puedes perder. Esa noche Rosa rechazó la sociedad y el crédito fácil. Prefirió crecer con lo que tenía, propio, y durmió tranquila. Semanas después, Julia llegó con un cuaderno nuevo. Quinta regla, invierte en tu conocimiento. Rosa casi se rió. ¿A mi edad? Julia fue firme. Especialmente a tu edad. Rosa empezó a aprender cosas simples. Cómo calcular mejor costos, cómo vender por encargo, cómo anunciarse en grupos locales. No fue a una universidad, pero estudió cada noche en esa misma cocina, donde antes lloraba. Y cada aprendizaje aumentaba sus ganancias un poco más.
Un día, Rosa miró su casa. La cocina ya no era solo cocina, era taller a negocio, era esperanza. Julia sonrió y dijo: sexta regla, haz que tu hogar produzca, no solo consuma. Rosa entendió la casa que antes parecía un lugar de derrota. Ahora era el lugar donde estaba reconstruyendo su vida. Pero la regla más importante llegó sin aviso. Una madrugada, Rosa despertó con miedo otra vez. Pensó: ¿y si todo se acaba? Caminó hasta la cocina, toca el frasco. Ya no era pequeño. Ya no estaba casi vacío. Se sentó en la mesa, respiró profundo y tomó una decisión consciente. No iba a vivir esperando otra tragedia. Ahí nació la séptima regla. Actúa con decisión, incluso cuando tengas miedo. No esperó sentirse lista. No esperó sentirse segura. Actuó. Pasaron los años. El negocio nunca la hizo millonaria, pero sí la hizo libre. Pagó sus deudas, arregló la casa, ayudó a un nieto con sus estudios, pero lo más importante, volvió. Una tarde, Rosa encontró el frasco original, lo sostuvo entre sus manos. Recordó la noche en el suelo de la cocina, el miedo, a la desesperación, la idea de rendirse, y lloró, pero no de tristeza. Lloró de orgullo. Julia la abrazó. ¿Ves?, dijo en voz baja. No fue un milagro. Rosa respondió: sí fue. ¿Dónde? Rosa tocó su pecho. Aquí, porque el verdadero milagro no fue el anciano, no fue el consejo, no fue el frasco. Fue que, cuando estaba completamente rota, eligió no quedarse en el suelo. Eligió levantarse con una moneda en la mano. Y si alguien escucha esta historia pensando que es demasiado tarde, Rosa tenía 58 años cuando empezó. No tenía estudios, no tenía ahorros, no tenía seguridad. Solo tenía una decisión. Eso es suficiente. Si te gustó esta historia, suscríbete y comparte. También regálame un like.